social. En esta ocasión continuamos con un panel Derecho a la Educación y a la Cultura como elementos de cohesión social. Agradecemos a los panelistas, a los senadores anfitriones esta tarde, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura. Senadora, gracias, buenas tardes. Al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación. Senador, gracias, buenas tardes. Les voy a presentar ahora a los panelistas y un poco de su semblanza para que los conozcan mejor y sepamos bien hacia dónde encaminaremos la mesa esta tarde. Blanca Heredia Rubio, gracias Blanca, buenas tardes. Ella es investigadora del Centro para la Investigación y la Docencia Económica, el CIDE. Actualmente es profesora investigadora y responsable de la dirección del programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas en esa institución. Es doctora en ciencia política por la Universidad de Columbia y licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Blanca Heredia realiza investigación aplicada y proyectos de emprendeduría social en la intersección entre educación y crecimiento económico, y como parte de su experiencia ha sido secretaria académica del CIDE, vicerrectora académica de la Universidad Americana en París, representante de la OCDE en México para América Latina. Fue también comisionada para el desarrollo político en la Secretaría de Gobernación, ha sido profesora invitada en Georgetown University, Northwest University y la Universidad Complutense de Madrid. Además, Blanca Heredia también se ha desempeñado como consultora para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Noruega de Desarrollo, entre otras. Gracias, Blanca, buenas tardes, bienvenida. También nos acompaña esta tarde en el panel Enrique González Tiburcio, secretario técnico del Gabinete Social México Incluyente. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y maestro en Ciencias Económicas por la misma institución. Desde 1983 se ha desempeñado en diversos cargos en la Administración Pública Federal vinculados con el desarrollo social y comunitario. También ha estado en el Instituto Nacional Indigenista del 94 al 98. Ha sido profesor investigador de la UNAM en 1980 hasta el 2008 y en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, 1990 año 2000. Institución que le otorgó en 1990 el Premio Nacional de Administración Pública, entre otras actividades, autor y coautor. Gracias, gracias Enrique. También nos acompaña esta tarde Ricardo Aparicio. Les comento la semblanza de Ricardo. Se desempeña actualmente como director general adjunto de análisis de la pobreza en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Tiene estudios de actuaría y sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y de estadística en la London School of Economics. El maestro Aparicio cuenta con una amplia experiencia en evaluación de políticas públicas y en la docencia en el ámbito de la estadística y la demografía. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra el análisis de los fenómenos económicos y sociales con una perspectiva de derechos humanos. Bienvenidos todos, gracias. Iniciamos esta mesa sobre el tema Derecho a la Educación y a la Cultura como elementos de cohesión social con la participación de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura. Gracias, senadora. Al contrario, muchas gracias a ti y a nuestros invitados por haber aceptado participar pues en este diálogo que para el Senado de la República es sumamente importante, sobre todo contar con la participación de destacados profesionales en el ámbito de la educación, en el ámbito de la política social. Agradecerle, compartir la mesa además con mi compañero el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación. Y yo quisiera iniciar, si ustedes están de acuerdo, con una reflexión, pero sobre todo con una pregunta para los tres, que tiene que ver con los temas de educación y cultura desde una óptica transversal. Sin duda todos sabemos la importancia que cada uno de ellos, la educación por su parte, la cultura por otra, tienen que ver en el desarrollo de los pueblos. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista como un componente civilizador, sin duda, por un lado, nos permite pues ir cerrando estas brechas entre las personas y las comunidades y por otro lado también logrando favorecer pues esquemas de convivencia, de vocación crítica incluso entre los ciudadanos. En el Senado recientemente aprobamos, como es de conocimiento de ustedes, leyes en relación con la reforma educativa. Estamos trabajando sobre lo que podría ser una ley general de cultura. Sin embargo, mi pregunta es, desde este sentido de elemento civilizador, ¿realmente estamos teniendo los instrumentos adecuados para hacer de la educación y de la cultura este elemento de cohesión social? ¿Cómo lograríamos cerrar las brechas que sin duda existen y que definitivamente la pregunta es si con lo que hacemos es suficiente o hacia dónde podríamos orientar muchos de estos esfuerzos? Para mí sería muy interesante el saber cómo con esta mirada transversal podríamos avanzar en este sentido.
Gracias, senadora. ¿Alguno de los panelistas que desea hacer uso de la palabra con esta primera pregunta que está sobre la mesa? Sí, Blanca. Gracias, primero que nada, por la invitación a la senadora Alcalá, al senador Romero Hicks. Mucho gusto de compartir la mesa con ustedes. Primero, lo que primero se me viene a la cabeza es que, así como nos parece que México es eterno, no ha existido siempre, y que el México que conocemos adquirió muchos sentidos como identidad, como gráfica, corporal, para nosotros y para los de afuera, mucho el arte que se generó en la primera parte de la posrevolución mexicana, el muralismo mexicano en particular, sin, creo, ¿no?, esas expresiones artísticas que le dieron como un punto, un foco común, una expresión a esa colectividad a la que no le fue fácil nacer como colectividad, constituirse como colectividad del siglo XIX fue muy complicado en ese sentido. Me pregunto si no desde ahí, porque creo que los problemas que traemos en materia de cohesión social nos llevarían a pensar en cosas de ese tipo, así como de ese tamaño, ¿no? Podría el arte, podría la cultura, que estoy pensando específicamente en el arte, podría la cultura ser un detonador, una ocasión para que nos podamos volver a reconocer como parte de la misma colectividad. Creo que antes de poder hablar como mucho más a profundidad de la cohesión, creo que hay ciertas cosas básicas que hoy están en cuestión y que me parece que valdría la pena que abordar, cuando menos desde mi perspectiva es importante abordar algunas de esta discusión, tomando en cuenta también lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento muy complicado, creo que también un momento en el que se abren oportunidades insospechadas, porque como todos los momentos de crisis, son momentos duros, pero también son momentos en los que posibilidades insospechadas de pronto se vuelven posibles. Entonces simplemente quisiera empezar por ahí la reflexión en relación a educación, que es el tema que vengo trabajando ya hace algunos años. Diría que, bueno, que sin duda el asunto de cómo educamos, de qué les enseñamos a los niños, de que también se los enseñamos, pues es un aspecto otra vez fundamental para sus vidas en lo individual, pero también para sus vidas en lo colectivo. Sí, y esto lo sabemos ahora de manera mucho más puntual gracias al censo, muchísimas de las escuelas del país no tienen algunos de los elementos físicos, baño, drenaje, agua potable. Tenemos un problema en qué sentido. La escuela es el primer lugar de contacto para los niños con lo público, no solamente con el Estado o el gobierno, sino con esta dimensión más colectiva, que somos miembros de una colectividad, y es el primer espacio y tendría que ser el espacio civilizatorio por excelencia. A mí me preocupan desde carencias materiales de este tipo, que no sé qué tanto coadyuvan realmente otra vez a internalizar alguna idea de lo público y de lo colectivo como algo valioso, como algo potente. Me preocupa especialmente el tema de la violencia. Yo sería de la idea, no sé exactamente cómo se haría eso, pero que tendríamos que tener políticas en materia educativa que tuviesen como meta cero violencia en las escuelas. No un poquito de violencia, no vamos a reducir el bullying, el acoso, tal o cual tipo de violencia en tal porcentaje. Cero violencia, territorios libres de violencia son el espacio civilizatorio por excelencia. Utilizo ahí el concepto que tú pones sobre la mesa, senadora Alcalá, y recuerdo simplemente que pues la escuela tiene como primera función la de civilizar. Somos seres humanos, somos fundamentalmente miembros del reino animal y una parte fundamental de nuestra humanidad se constituye en ese proceso de socialización que hoy por hoy tiene como responsabilidad central y primera la escuela. Gracias, Blanca. Enrique González Tiburcio, por favor. Sí, muchísimas gracias por la invitación al senador Miguel Ángel Barbosa. Gracias, Blanca, por esta invitación. Gracias por compartir con el senador Hicks, con Blanca Heredia del CIDE, también con Ricardo Aparicio. Gracias por la invitación. Yo coincido con varios de los aspectos que señaló Blanca Heredia, es decir, en términos de que
la cultura y la educación, sobre todo a lo largo del siglo pasado, fue un elemento muy importante de cohesión, un poco para dejar sobre la mesa los tres elementos de esta discusión, que es educación, cultura y cohesión social. De alguna manera, la educación que generó el Estado mexicano fue una educación universalista, muy importante, que permitió ir cerrando brechas de manera paulatina en un México que a principios de las décadas era un México absolutamente fraccionado, dividido, y la educación se convirtió de alguna manera, yo creo que en el gran instrumento de movilidad social a lo largo del siglo pasado. De alguna manera, toda la creación de la clase media mexicana fue producto de esa gran cobertura educativa que permitió, yo diría precisamente, ir cerrando brechas sociales, ir resolviendo problemas de pobreza y ir sentando también elementos culturales, como ya señalaba Blanca Heredia, de cohesión, que nos permitieron mirarnos hacia adentro y hacia afuera como una nación cada vez más articulada y cada vez más integrada. Sobre el aspecto de la movilidad y de la cohesión social, seguramente Ricardo abundará sobre el punto, pero es decir, todos los datos estadísticos, que al menos que yo conozco, hablan de que cuando se reducen desigualdades y pobreza, es cuando podemos ascender a sociedades cada vez más cohesionadas, ¿no?, en sus ámbitos sociales. Es decir, este es un punto que sin duda está ahí, y México fue un país que entre 1932 y 1982, por lo menos para hacer una ruta larga, fue un país que fue desigual, pero que no fue un país empobrecedor. En términos prácticamente todos los indicadores que tenemos, salud, educación, alimentación, vivienda, si ustedes ven, ahí se ve una importantísima creación, donde sí sigue siendo un país desigual, se acortan las desigualdades, pero no es un país empobrecedor. Ese es un poco. A partir de 82 en adelante, México se vuelve un país desigual y también crecientemente pobre o empobrecedor en muchas de sus prácticas y aplicaciones de política. Entonces, creo que ahí tenemos un elemento que es importante, digamos, ¿no?, para ir visualizando algunas de las tesis o planteamientos que tendríamos que pensar en esta lógica de cómo rearticular transversalmente, en una nueva perspectiva, en esta situación de crisis, una política o políticas públicas o nuevos modelos de desarrollo social, de desarrollo educativo, de modelos culturales que permitan precisamente ir generando estos procesos de una menor desigualdad, combatir la pobreza, ir cerrando brechas enormes que tenemos en términos de fracturas, ¿no?, y de rompimientos de lo que ahora se le llama genéricamente el tejido social. Gracias, Enrique González Tiburcio. ¿Alguien más que quiera hablar? Adelante, Ricardo sí, Aparicio Jiménez. Muchas gracias por la invitación al Coneval. A mí me gustaría recordar un elemento característico de nuestra sociedad y de nuestra población, que es la riqueza y diversidad cultural. Pero una riqueza y diversidad cultural que coexiste, como decía Enrique, con una gran desigualdad social. Entonces, cuando uno piensa en políticas universales, en general políticas de fomento del ejercicio de los derechos humanos, específicamente en el ámbito de la educación y de la cultura, creo que no podemos abstraernos de reconocer como un elemento fundamental de falta de cohesión social las tremendas desigualdades económicas y sociales. Y ese sería el primer elemento que a mí me gustaría plantear, cómo bajo una visión de Estado podríamos tender a tener nuevos marcos normativos, nuevos marcos legislativos que tendieran a reducir y eventualmente erradicar las desigualdades tan palpables en el ejercicio de los derechos humanos. Gracias, Ricardo Aparicio Jiménez. Senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación. Bienvenidos y gracias por su participación. En la Comisión de Educación hemos clasificado los temas en 4 grandes apartados. 1, legislación. 2, política pública. 3,
el rediseño de instituciones y 4, el tema del financiamiento. En los últimos meses hemos trabajado en una continuidad de procesos legislativos, algo que todavía no alcanza a ser una reforma educativa. Es el ajuste de bases jurídico, administrativo, laborales, y que ahora tendría que entrar a ver el modelo educativo, la formación de la educación normal, la participación más amplia de la sociedad, el financiamiento, la infraestructura, entre otros aspectos, así como la incorporación de la educación superior, que hasta este momento no se ha hecho una revisión reciente de manera integral. Nosotros estamos convencidos que esto es un piso, no es un techo, y así las cosas, nunca habrá una reforma educativa acabada, siempre es un proceso de perfeccionamiento, y nosotros creemos que la educación se puede ver bajo varias perspectivas. Uno, como un derecho humano fundamental, como se usa ya en todo el mundo. El segundo, que es un pendiente en el que no trabajamos de manera integral, que es la formación integral de ciudadanía. México tiene muchos habitantes, pero no muchos ciudadanos de manera activa. Y tercero, la promoción de la cohesión social, que es el tema que nos involucra en este momento. Así las cosas, nosotros tenemos varios escenarios que en este momento están presentes. Por una parte, hay una sociedad tecnológica en donde hay nuevos lenguajes desde el punto de vista tecnológico que tienen que aprenderse para la socialización cotidiana. Segundo, está el tema de la ciudadanía, al que ya hice una referencia breve. Tercero, hay problemas de exclusión social. Cuarto, hay temas de vulnerabilidad social que no están atendidos. Y finalmente, la parte de la propia cohesión. En el tema educativo, algo que siempre permea es el tema del aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que tener varias características que no siempre son reflejo de la vida de parte de los actores en la parte cotidiana. No es lo mismo ver la perspectiva de que uno enseña y el otro aprende, a que el aprendizaje sea autónomo, a que se construyan aprendizajes, a que se construyan aspectos de autogestión en la propia comunidad donde uno está viviendo. Entonces, la pregunta que me gustaría dejar aquí reflejado es en el sentido de si lo que estamos haciendo está dentro del foco de atención estratégico o qué otras tareas deberíamos estar haciendo para garantizar lo que este proceso de reforma quiere darnos. Y el propósito fundamental es una educación de calidad con equidad. Gracias, senador Juan Carlos Romero Hicks. ¿Alguien de los panelistas que quiera hacer uso de la palabra para responder a esta pregunta del senador? Está abierto el micrófono. Pues hay muchísimos temas que ya están en la mesa y algunos otros que me parece que no están recibiendo suficiente atención y quisiera quizá centrarme sobre ellos. Me llama la atención que nuestro sistema educativo, que se haya reparado tampoco en el hecho de que nuestro sistema educativo enfatiza tampoco el talento y el esfuerzo. La dispersión en calificaciones es mínima, o sea, la variación entre calificaciones es mínima, incluso entre grupos sociales muy desiguales en términos socioeconómicos. Si vemos las calificaciones de la prueba PISA de la OCDE, el impacto de las diferencias socioeconómicas en México es menor de lo que sería predecible, dadas las amplísimas brechas socioeconómicas que tenemos. En parte eso es sin duda atribuible a que tenemos un porcentaje significativo de la población que no está en la escuela a los 15 años. Sin embargo, a mí sí me llama la atención, déjenme ponerlo un poquito en este sentido, que una sociedad tan desigual sea tan parejamente poco competitiva en términos de aprendizajes educativos. ¿Por qué? ¿Por qué será que ni a las familias en condiciones de pobreza, ni a las familias en situación, que esa es más estable en el tiempo, en riqueza, o aún más estable, pareciera demasiado interesante para esta población, a pesar, insisto, de sus enormes diferencias?
invertir en la identificación de en qué será bueno mi hijo. Estoy segura que todos ustedes lo hacen, pero creo que ese grupo nada más no pinta estadísticamente. Déjenme darles un dato. He estado trabajando, traemos en el CIDE un proyecto grande sobre estudiantes sobresalientes. México tiene 0.6 estudiantes en niveles 5 y 6 de PISA, que son los niveles más altos de la prueba PISA en matemáticas. En las otras competencias estamos igual. Eso quiere decir 6 de cada 1000. El promedio de la OCDE es 13%, o sea, 13 de cada 100. Hicimos una estimación, bueno, Shanghai, China, tiene 55% en esos niveles, 5 y 6. Ahí están los innovadores, ahí están los que van a generar la nueva tecnología, pero no solamente la nueva tecnología dura, los fierros, sino también las nuevas maneras de organizar el personal, de enseñar inglés, de amplificar los efectos de la cultura. Hicimos una estimación también ahí en este nuevo programa sobre política educativa en el CIDE, y nuestra estimación es que tenemos que tener de 7% por nuestro nivel de ingreso, o sea, 7 de cada 100 en lugar de 6 de cada 1000. Eso corresponde en números absolutos a 95.000 estudiantes, nada más los estudiantes de 15 años. ¿Por qué es importante este tema? Porque el talento intelectual, estoy segura que los que estudien otros talentos, me temo que no hay muchos, ese es un tema muy olvidado, que ya en sí es revelador, es de los activos de las fuentes de riqueza mejor repartidas socialmente. O sea, no reconoce el talento intelectual origen de clase, origen socioeconómico. Entonces, tú tienes casi tantas probabilidades de ser bueno en matemáticas si vienes del decil más humilde, del grupo más humilde de la población, como si vienes del decil más rico. La gran diferencia es que si tú vienes de una familia de altos ingresos y decides no utilizar tu don, ¿sí?, que parte es un don y en parte es algo que se desarrolla, esa capacidad que tienes para las matemáticas o las letras o lo que sea, podríamos ampliarlo, pues la verdad es que no pasa nada. Pero si tú vienes de un sector de bajos ingresos y lo único que tienes es que eres bueno en matemáticas, pues con la mala noticia de que vives en un país en el que no hay caminos abiertos para ti. Es terrorífico. Es terrorífico a nivel individual y a nivel colectivo. El desperdicio colectivo de talento. Yo me enfoco, insisto, ahora en matemáticas. Estoy seguro que podríamos ver esta misma situación reproducida en arte, en deporte, en letras, en lectura, en fin, en diferentes ámbitos. Pero además creo que, a diferencia del petróleo, el talento humano que no usas tiene altas probabilidades de pudrirse y de producir efectos muy negativos, porque también uno entiende que, insisto, volviendo al ejemplo, este escenario, que debe de ser el de muchísimos mexicanos, que eres buenísimo, pero no tienes oportunidad ninguna de desarrollo, pues seguramente te va a dar rabia, ¿no? Seguramente te va a dar enojo el no tener ninguna posibilidad. Y me impresiona cómo este asunto es algo que está muy, muy extendido en el sistema educativo. No reconoce distinciones entre público y privado, por otro lado. Solemos hablar otra vez, otro terreno libre de toda investigación es la educación privada en México. También iniciamos un proyecto de investigación grande sobre educación privada. Pero el punto es que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, apenas estoy empezando a conocer este tema, pero me pregunto cómo será en las universidades y demás. ¿Qué tanto, déjenme ponerlo de esta manera, o sea, ponerlo simplemente como pregunta, ¿qué tanto pesa el mérito en que se obtenga una beca? Yo soy de la opinión, hago adentro un paréntesis, me dice que la mejor palanca de igualación social y para la libertad humana y para ser humanos es la educación. Dicho lo anterior, me parece que sobre todo conforme avanzas de grado escolar, sí tendría que haber algún tipo de asociación entre mérito académico y apoyo, que el apoyo no puede estar simplemente determinado por si tengo o no
los recursos para acceder a esto. Y termino con el siguiente ejemplo. O sea, si yo decido que yo quiero ser boxeadora profesional, supongamos ahorita, ¿no? Y yo voy y solicito una beca y resulta que no tengo yo los medios para pagarme en la escuela. Estoy exagerando, es una locura, pero simplemente para hacer el punto. Es una locura que nadie me apoyara a mí si yo no tengo ninguna condición que pudiese hacer que aquel dinero invertido en que yo me formase como boxeadora profesional tuviera algún efecto positivo para alguien, para empezar sobre mí. Y sí me parece que este es un tema, o sea, este punto 6, de que solamente 6 de cada 1000 estudiantes tienen niveles 5 y 6 de PISA en matemáticas, insisto, contra el 7% que tendríamos que tener, me parece que es la punta del iceberg de un sistema educativo que tendría que tener en el impulso a las capacidades intelectuales de las personas, entre otras, yo me centro en capacidades intelectuales, la palanca de cambio. Y que nos hemos olvidado de ese tema. Y pareciera que no solamente ya la escuela no está siendo un canal de movilidad social o de igualación social, los datos lo que nos están revelando es que la educación, y aquí es muy importante incluir pública y privada, para lo que está funcionando es no solamente para perpetuar la desigualdad, sino para exacerbarla. Gracias por los comentarios, Blanca Heredia Rubio. Enrique González Tiburcio, por favor. Muchas gracias. Para seguir con la misma tónica de la discusión y de lo que platicaba el senador, si lo que estamos haciendo está en el foco adecuado o requerimos algunos aspectos o cambios fundamentales adicionales. La primera cuestión que me gustaría señalar es que, bueno, pues toda la parte del derecho de la educación es hoy un derecho, ¿no?, que ahí está constitucional, que la idea es que esto pase del papel a la realidad, a la práctica, y para eso, bueno, pues se requieren obviamente leyes, cambios, políticas e instituciones que puedan generar estos cambios fundamentales. Coincido en la parte que dice la senadora Blanca Heredia. Esta es Blanca Alcalá. Que hay dos blancas en la mesa. Hay dos blancas en la mesa. Es decir, conforme fue pasando el tiempo, efectivamente la educación dejó de ser este instrumento que fue en algún momento instrumento fundamental de movilidad social. Y si esto lo vemos, ocurrió efectivamente, al menos los datos que yo reviso de Miguel Séquil y compañía, cuando hablan de este cierre de la capacidad de ir a la universidad, inclusive una preparatoria, carrera técnica, que no te permite hacer ese rompimiento social. Esto empieza hace unos 25 30 años. Esa es un poco parte donde se van cerrando estos puntos fundamentales del cambio, ¿no?, y de la transformación que requiere el país en materia educativa. Hoy tenemos una reforma educativa que yo creo que tendremos que vigilar de manera muy cercana, donde efectivamente falta una revisión, yo creo que estructural, de toda la parte de educación superior y también de la parte de lo que tiene que ver con la educación técnica media, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con la creación de méritos, de incentivos y estímulos que vayan generando precisamente que toda esta masa de capacidades se pueda utilizar de manera creciente y productiva, ¿no? Yo creo que este es un punto en el que no hemos podido encontrar, ¿no?, efectivamente las salidas de esa gran capacidad, ¿no?, o esas grandes capacidades que nosotros podemos ver en diferentes sectores de la población, que cuando los comparamos con diferencias regionales entre, por ejemplo, Matamoros, ¿no?, Tamaulipas de este lado y Brownsville, Texas del otro, vemos que las mismas personas prácticamente con la misma cultura, pero con incentivos distintos en términos de la capacidad de poder desarrollarse. Lo digo porque tengo familiares en esa zona y bueno, pues prácticamente el sistema de incentivos que permiten las políticas públicas para el desarrollo de un joven de un lado y del otro son radicalmente distintas, o sea, chocan, ¿no? Y efectivamente cuando alguien llega a una preparatoria y tiene la capacidad de poder desarrollarse para ser médico, ingeniero o astronauta, como el caso tan sonado de nuestro amigo, ¿no?, de Michoacán, eso abre, ¿no?,
precisamente brechas, barreras que hay que abrir y cambios muy importantes. Yo diría que tenemos hoy sobre la mesa una reforma educativa que tiene como centro fundamental la calidad y el tratar de abrir estas brechas, la educación como un derecho y por cierto también la cultura, ¿no?, que son elementos fundamentales, y lo que tenemos que hacer es, yo creo que una recreación institucional precisamente para que estos incentivos permitan, ¿no?, salidas productivas y sobre todo empezar a conectar algo que no hemos hecho de manera virtuosa, la economía y la parte educativa. Esa parte yo creo que todavía tenemos mucho, ¿no?, por trabajar, mucho por hacer, y esa articulación es una articulación que la hemos visto mucho en discursos. Yo me gustaría luego leer el estudio que está haciendo Blanca Heredia, ¿no?, sobre estos aspectos, precisamente en una lógica de articularlo en esta transversalidad, ¿no?, de las políticas públicas del gobierno. Estamos haciendo, y digo estamos porque estoy como secretario técnico del Gabinete México Incluyente, en el rediseño del programa Oportunidades. Empezamos a hacer un piloto, yo creo que muy importante, que es el programa más importante en materia de pobreza en el país, donde habíamos logrado avanzar en materia de salud, educación y alimentación. Pero esas capacidades, o esas mejores capacidades vistas y aplaudidas por todos lados, un programa que fue Oportunidades imitado en muchas partes y premiado, ¿no?, por sus habilidades, se nos había quedado ahí en términos de que no habíamos podido dar un brinco de una articulación, pero ni tan solo en la parte educativa formal y menos en la parte productiva, ¿no? Es decir, ahí se quedaba, ahí se cortaba en la preparatoria. Bueno, pues aquí está Ricardo, y todas las evaluaciones que veíamos a nivel del CIDE, internacionales, etcétera, decían, bueno, ¿qué están haciendo con todo ese capital humano que formaron en los últimos 17 años? Pues se quedaba directamente ahí, y hay estudios que dicen que los que mejoraban precisamente son los que se iban a Estados Unidos, no los que se quedaban, digamos, en estos grupos de control nacionales. Entonces, en este rediseño estamos tratando precisamente, primero, de vincularlos con 15 programas productivos que tenemos ubicados en territorio, y la otra parte en el rediseño de la reforma educativa, abrevar de esta reforma educativa en lo que tiene que ver con las escuelas de calidad, ¿no? Es decir, sí había cobertura y acceso a la parte educativa, pero en estas escuelas, en estos territorios, las escuelas tenían las calidades que ustedes se imaginan. Entonces, vincularlos precisamente a este rediseño donde la parte de calidad pueda generar incentivos y estímulos positivos, y esperamos que las reformas estructurales den y que el país pueda crecer más de lo que está creciendo ahora, ¿no? Y eso puede ser otro elemento importante de desarrollo y articulación. Gracias, Enrique González Tiburcio. Ricardo Aparicio Jiménez. Sí, muchas gracias. Creo que el senador Hicks planteaba un elemento fundamental, aparte de los ejes, en términos legislativos, de política, de rediseño, por supuesto, de financiamiento, no podemos abstraernos de esto. Creo que hay dos ejes diferentes al plantear estas problemáticas. Uno es el que tiene que ver con la superación de la pobreza, en tanto condiciones que limitan el ejercicio y el desarrollo pleno de los individuos, de las personas, de las familias, pero también la situación que priva en las comunidades y las relaciones entre ellas. Y yo creo que ahí los elementos de cultura que pudieran establecerse no solo servirían para reducir desigualdades. Los diagnósticos que hemos hecho en el Coneval nos muestran que las comunidades más pobres también son más desiguales, que no era la hipótesis que nosotros teníamos, pero los datos así lo están demostrando. Entonces, hay acciones que podemos hacer para tratar no solo de reducir las carencias de los individuos, las condiciones de pobreza de las personas, sino también de las propias comunidades, bajo el eje de comunidades. Pero propiamente en aspectos socioculturales, también los estudios que nosotros hemos hecho nos permiten identificar 4 grandes elementos que pudieran ayudar a fortalecer estos ejes de política. La importancia de los vínculos sociales, comunitarios.
de las confianzas institucionales, la necesidad de compartir valores propios y específicos de las diferentes comunidades y de acuerdo con sus culturas, y el fortalecimiento de los sentidos de pertenencia. Son elementos muy claros hacia los cuales pudiéramos dirigir una política de fomento de la cohesión social y de fortalecimiento del tejido social. Muchas gracias, Ricardo Aparicio Jiménez. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra sobre este tema? Senadora, gracias. Bueno, yo quisiera retomar algunos de los conceptos por demás interesantes que nuestros invitados hoy nos han señalado. De entrada, porque bueno, la doctora Heredia nos ha hecho pues un análisis no solamente interesante, sino incluso hasta dramático, que tiene que ver con lo relacionado al tema pues el tema del talento y el esfuerzo. Y aquí mi pregunta sería, ¿hasta dónde en un momento dado el fomentar la meritocracia no podría también generar exclusión de algunos de los grupos? O sea, muchas veces también se ha hablado de que en ocasiones solamente quienes tienen ciertas características son los que pueden tener alguna posibilidad de movilidad y por lo que tú nos dices, bueno, al final del día esto podría no necesariamente ser el que lo tuviera el mejor impacto, o por otro lado también podría traer consecuencias sumamente graves, ¿no? Entonces, esa sería una de mis preguntas, porque bueno, nos habíamos quedado con cosas muy tradicionales, como que solamente la educación era el instrumento de la movilidad social, y ahora pues nos encontramos con que no necesariamente esto podría ser el único instrumento. Segundo, en el momento en que el doctor Aparicio nos hacía estas revelaciones, la verdad es que yo recuerdo cuando me tocó ser estudiante, en donde era muy común que se nos señalara que bueno, en las comunidades donde la pobreza, los índices del coeficiente de Gini o la pobreza era más generalizada, normalmente era pobreza pero no desigualdad, y con esta revelación creo que será interesante saber a qué atribuyen entonces que aún en las comunidades más pobres existan estos temas de desigualdad. Y por último, por supuesto, entonces, poco saber, no hemos sobrevalorado incluso el tema de la educación como el único generador de ingresos para generar esta movilidad en las personas y después en las comunidades, y si lo hemos hecho, entonces, ¿qué más tendríamos que hacer para modificar el enfoque que tradicionalmente se ha tenido, pues de que el único instrumento o el más importante para las personas e inclusive para las comunidades era tener ciudadanos con mayor educación y comunidades más educadas? No sé si por aquí me compartirían sus reflexiones. Gracias, senadora Blanca Alcalá. Blanca Heredia, por favor. Bueno, yo creo que toca la senadora Alcalá un tema clave que puede suscitar pues mucho debate, controversia. ¿Qué tanto, por ejemplo, apoyar a talentos, no, digamos, el talento intelectual o, insisto, otro tipo de talentos, que estoy seguro que cada uno de los mexicanos tiene algún talento? No todos tampoco tienen talento matemático, porque también es una falsedad decir que todo el mundo tiene talento excepcional en matemáticas y solo es cuestión de desarrollarla. No, hay una parte de la población que trae una cierta predisposición hacia, digamos, mejor manejo de lenguajes abstractos, y en un entorno favorable los podrá desarrollar mejor, y esa misma persona puede ser que no tenga una capacidad verbal especialmente brillante, por ejemplo. Estoy hablando, insisto, solamente de lo intelectual. ¿Es una forma de discriminar? Sí. Me gusta más esa que la que yo no puedo escoger. O sea, en parte no la escojo, pero en parte el desarrollo de esa capacidad depende única y exclusivamente de mi esfuerzo. Por ejemplo, el color de mi piel. Bueno, sí, supongo que si puedo llegar a ser un artista así multimillonario y cambiarme el color de la piel, pues no, pero los que pueden acceder a ello es un grupo mínimo. La idea de que tú puedes hacer algo con respecto a cómo te va en la vida, insisto, y es interesante, hoy están súper, y por buenas razones tienen muy mala prensa los países que vivieron durante un periodo largo en regímenes comunistas, pero no se nos olvide que eran profundamente meritocráticos y generaron sociedades profundamente igualitarias. Acabo de estar hace unos días, además ya no hablo de otra cosa, pero realmente quedé muy impactada con Polonia,
de ellos tienen porcentaje de estudiantes sobresalientes en matemáticas, 17%, y en parte es una política extraordinaria que han hecho desde la transición al mercado y a la democracia, pero también hay que decir que una parte de eso se sentó durante la época del régimen comunista, que privilegiaba enormemente y, digamos, tú ibas subiendo en los grados en función de qué tanto te esforzabas en ello, ¿sí? Y si no, en fin, lo que quiero decir es que hay yo creo que esta idea de que no poner como ninguna vara en términos de mérito y de esfuerzo es lo más igualitario, sí, es lo más igualitario en términos, por ejemplo, eso es la situación que hoy tenemos. Tenemos pésimos resultados educativos en toda la escala social. Déjenme darles un dato. Conocemos perfectamente los números para casi todo esto, se refiere al sistema público, porque es muy grande nuestro sistema público. Un dato con respecto a los sectores de altos ingresos. En todos los países del mundo la ocupación del padre está fuertemente correlacionada con ingreso, y los hijos de profesionistas y el ingreso está fuertemente correlacionado positivamente con puntaje en prueba estandarizada. Entonces, a mayores ingresos, entre más rico eres, mejor le van a tus hijos en las pruebas Enlace o cualquier otra, PISA. Y los profesionistas son la población ocupada, los que suelen tener los mayores niveles de ingreso. En México, como en otros países que participan en PISA, los hijos de profesionistas son los que obtienen los mejores puntajes en PISA. Los que obtienen de toda la muestra PISA los peores puntajes por ocupación del padre son los hijos de los trabajadores de limpieza, porque son los que tienen menor nivel de escolaridad, etc. Bueno, los puntajes de los hijos de profesionistas en México en matemáticas son prácticamente iguales que el promedio de los trabajadores de limpieza de todos los países PISA, que no son, por cierto, solamente países ricos. Estamos hablando de 72 países para el año 2012, muchos de ellos muchísimo más pobres que México. Entonces sí hay un elemento de diferenciación. A mi juicio, este es mucho más democrático, primero porque el activo está mucho mejor repartido que la cuenta de banco, infinitamente mejor. En México es el grupo que tiene riqueza financiera o riqueza en otro tipo de activos es minúsculo. En cambio, los que tienen talento son muchísimos. Y segundo, la posibilidad de desarrollarlo depende estrictamente de tu esfuerzo. Finalmente, estamos sobrevalorando a la educación. Yo creo que en un sentido sí, en otro no. O sea, creo que hablamos mucho, se nos llena a todos la boca con el tema de educación y es la salida de nuestros problemas, de todos los problemas, todo eso, luego ya no se nos olvida todo eso. Pero me parece que también en un sentido le pedimos demasiado a la educación. Y termino con un dato. Entre el año 2005 y el año 2010, egresaron de educación superior, no necesariamente terminaron todos los cursos o obtuvieron sobre todo la tesis, ¿sí? 3.5 millones de mexicanos. En ese mismo periodo, la economía mexicana generó 500,000 empleos que requerían ese nivel de escolaridad. Otra investigación que hemos hecho ahí en el CIDE. Entonces, sí, hay que pedirle a la educación, pero también sería bueno pedirle a la economía que generara empleos calificados. Muy bien, gracias Blanca Heredia. ¿Alguien más que quiera abordar sobre el tema? Enrique González. Sí, yo sobre el último punto, efectivamente, de repente le pedimos, ¿no?, de más a las reformas y sobre todo a la parte educativa, ¿no?, a la educación como idea, ¿no?, pero el entorno y la lógica de una economía que crezca y que genere empleos, ¿no?, y que genere bienestar es fundamental. Decía el senador Romero Hicks cuál era el norte supremo de lo que se está haciendo en materia educativa. Pues yo creo que precisamente que haya mejor bienestar, mejor empleo y un tema que se nos pasó por ahí, que es una mejor productividad cada vez más creciente de la economía mexicana, ¿no?, que eso es algo que está discutiéndose, donde somos uno de los países que por diferentes razones, cuando vemos América Latina, Chile, Colombia, México, inclusive Brasil, es de los países que tiene la menor, ¿no?, tasa de crecimiento de la productividad en las últimas décadas. Entonces ahí hay un dato importante de vínculo educativo, ¿no?, cultural, ¿no?, también con la parte del crecimiento de la economía. Y quiero aprovechar, no sé si tal vez sea la última intervención que tenemos, para vincular el punto de diversidad
cultural, desigualdad y la parte cultural, que yo creo que es una parte muy importante y fundamental. Y como señalaba en una de las intervenciones, la cultura como tal está en el artículo 4 constitucional, y lo que dice es que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Así dice. Luego dice, el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa, ¿no? Ahí hay un punto que es importante, que es lo de la diversidad cultural y este punto de respeto a la libertad en un país que de entrada y constitucionalmente es pluricultural, ¿no? Con una gran presencia de grupos y de poblaciones indígenas, y el Estado se ha encargado, yo creo que de manera importante, de financiar a lo largo de los años, bueno, lo fue también en aquella época vasconcelista posterior, ¿no? De los grandes muralistas que ya se comentaban, pintores, artistas, y siempre fue de alguna manera un financiador de lo que yo podríamos llamar el lado de la oferta, ¿no? Es decir, el lado de los grandes promotores culturales, ¿no? Que había en su momento, o las organizaciones, pero el otro lado se nos ha olvidado, ¿no? Yo creo que ojalá en esta ley que venga, ¿no? De la parte cultural, es muy importante no solamente la promoción por el lado de la oferta, sino la promoción también por el lado de la demanda, en términos de los usuarios, no lo quiero decir consumidores, ¿no? Culturales, de los ciudadanos que ejercen este derecho a la cultura, ¿no? En su versión más amplia. Y un punto que es de discusión y que tiene que ver con estas diferentes dimensiones. Yo sí creo en las cuestiones meritocráticas, como se señalaba, creo que sí tiene que haber ese punto. Los países que han alcanzado estos desarrollos, el mérito ha sido un elemento fundamental, ¿no? Y un pivote para el desarrollo. Pues nada más ahí está Alemania, ¿no? Como un ejemplo, yo creo que clave en este sentido, es cómo definimos lo que son canastas, ¿no? Culturales fundamentales para el desarrollo, digamos, de estas dimensiones, sobre todo en una perspectiva donde vamos a tener, este es un país absolutamente diverso, ¿no? En sus manifestaciones, y no solamente en la parte indígena y no indígena, que es una de nuestras grandes brechas, ¿no? Sino que también entre el norte, el sur, el centro, comida, cultura, visiones, etcétera, son formas muy, muy particulares. Entonces yo creo que esta ley de acceso a la cultura tendría que pensar, creo que en tres dimensiones: uno, en el fortalecimiento real de este derecho; dos, en articularlo con esta dimensión educativa, cultural, productiva, ¿no? Si es que esto es posible; tres, en la definición de las canastas fundamentales que tenemos que ver; y cuatro, en la perspectiva de pensar no solamente en los oferentes, ¿no? tradicionales e históricos de la cultura en México, sino también y de manera muy específica en los demandantes, ¿no? Y ahí hay diferentes experiencias de vales, bonos, accesos, ¿no? a este proceso cultural. Gracias. Gracias, Enrique González Tiburcio. El senador, por favor, Juan Carlos Romero Hicks, para su siguiente pregunta. Todos los países que han desarrollado experiencias exitosas han hecho una cadena virtuosa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación. Hoy hemos enfocado particularmente la parte de cultura y de educación. Y el aprendizaje que la persona realiza debe ser significativo. Parte del problema que tenemos es un enfoque eminentemente enciclopédico. Tenemos que cambiar el modelo y el foco de atención de la escuela, la propia mirada del profesorado. Y el aprendizaje generalmente se hace por imitación, por observación o por construcción propia. Y hay poco camino recorrido en el aspecto de construcción propia del aprendizaje. Y UNESCO reconoce que hay fundamentalmente 4 aprendizajes: aprender a aprender, que es durante y para toda la vida, no solamente en el espacio escolar; aprender a ser persona, aprender a hacer cosas y aprender a convivir. En la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que espero se promulgue pronto, porque ya pasó el proceso legislativo,
Estamos hablando de prácticamente el 38% de la población, de niñas, niños y adolescentes. Y en esta perspectiva, en muchas de las comunidades y de las zonas de pobreza, marginalidad y desigualdad, hay un tema de las relaciones que están cerca del crimen organizado y que están cerca de problemas sumamente conflictivos. Y al Coneval se le va a poner la evaluación de la política social en materia de niñez y adolescencia, y parte de eso tiene que ver con el aspecto de la cohesión social. Entonces la pregunta sería, ¿qué pedirle al Coneval para que tome en cuenta estas variables de cohesión social, de aprendizaje significativo, de crecimiento autónomo y sobre todo de salvaguarda de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, para que esta evaluación pueda proporcionar la mejor política educativa y la mejor política cultural y la mejor política social? Gracias, senador. La Ley General de Desarrollo Social que promulgó el Congreso en 2004 dio un gran avance para la institucionalización de la política social y su evaluación. Nos dijo, la pobreza es mucho más que la mera insuficiencia de recursos económicos. Y fuimos el primer país que instrumentamos un sistema de seguimiento periódico con una fuerte base territorial para poder hacer este seguimiento. Ese es un logro que ha tenido el país. Es un logro que evidentemente es insuficiente. ¿Hacia dónde pensamos que debiéramos caminar? Específicamente cuando pensamos en la ley de protección de niños y niñas y adolescentes, pero que trasciende al tema de la infancia y la adolescencia, y para convertirse en un tema que puede aplicarse a los diferentes grupos sociales y de población. Y es la necesidad de contar con un sistema de política pública y un sistema de evaluación de esa política pública que corresponda a las necesidades específicas de los distintos grupos de población. Entonces, si pensamos en esta ley, tendríamos que ver cuáles son los sistemas de información que requerimos para ir viendo de veras cómo va avanzando el disfrute de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Pero lo mismo pasa con los adultos mayores y lo mismo pasa con las poblaciones con discapacidad. Pero sobre todo, lo más importante es que este sistema responda a una política pública de largo plazo con una visión de Estado que de manera progresiva pueda irnos llevando a alcanzar las metas. Para nosotros en el Coneval, esta visión de largo plazo de la política pública y de su evaluación es un aspecto fundamental. Gracias, Ricardo Aparicio Jiménez. Si alguien más tiene algún comentario al respecto. Blanca. Por favor. Enrique González. Sí, yo sobre la parte del Coneval, yo creo que juega un papel central en toda la creación, digamos, institucional de la evaluación de una política de desarrollo social y en el marco de las transformaciones que hubo de la parte constitucional, el Coneval fue llamado a ser una pieza que pasara de una autonomía técnica y de gestión a tener una autonomía de carácter constitucional. Yo creo que los logros del Coneval a nivel nacional e internacional ahí están sobre la mesa, ¿no? Es una institución que ha logrado en primer lugar que todos empecemos a medir la pobreza igual, ¿no? y que no cada quien traiga su medición específica de la pobreza. Eso ha sido un elemento muy importante, de tal manera que la población en pobreza a nivel de la Federación, de los estados y de los municipios sea la misma. Yo creo que eso desde el 2008 es
es un gran avance y sienta las bases de una política social de más largo alcance, de Estado, quisiera decir yo, donde si los pobres, ¿no? Y la pobreza medida de esa perspectiva en estados, municipios es la misma, no tiene por qué haber, ¿no? Padrones únicos, ¿no? De beneficiarios específicos, ni tiene que haber una dispersión tan grande, ¿no? En términos de los programas de desarrollo social. Sí, tiene que haber una articulación que permita precisamente que en estos padrones, con estas poblaciones identificadas nominal y territorialmente y con una articulación de los sistemas de programas podamos ir avanzando hasta esto que ya señalaba Ricardo, de una política de más largo aliento, ¿no? Y que permita precisamente un ejercicio mucho más claro y transparente, ¿no? En el ejercicio de los recursos. Yo creo que ese es un punto central que entiendo que en la reforma del Coneval, en la parte de los diputados, así se ha venido trabajando y ahora estará entrando a las transformaciones en la parte de lo que tiene que ver con senadores, ¿no? Y donde también tendrán que ver las diferentes visiones, qué puntos son los que habrá que precisar para mejorar en una perspectiva de largo aliento, ¿no? Que ese sería, yo creo que el punto central. A todos nos conviene tener una política social cada vez más robusta, alejada de intereses clientelares o partidarios. Gracias, Enrique González. Blanca Heredia, por favor. Sí, muy bien. Yo creo que lo que diría en relación a que pediría al Coneval para la ley de los niños y los adolescentes, quisiera un esfuerzo similar al que se hizo para pobreza. Creo que va a tener que hacerse un trabajo, no pensar que ya tenemos las respuestas, porque mi impresión, no soy para nada experta en el tema, pero mi impresión es que no tenemos las respuestas, así como estoy en desacuerdo profundo con muchos de los que dicen que estamos sobrediagnosticados. La verdad es que tenemos muy poquita información sobre algunos de estos elementos. Por ejemplo, a mí el tema que me he metido un poquitito más, violencia escolar, pero violencia en general, que tiene que ver con niños y jóvenes, que además yo creo que cualquier ley que tenga que ver con niños y jóvenes, lo primero que tiene que asegurar es su derecho a la vida libre de violencia, o sea, ese es lo primero, ya luego vendrán otras cosas, pero eso es lo primero. La verdad es que, otra vez, territorio libre de evidencia, no sabemos qué es, cada quien mide violencia escolar de diferentes maneras, sacan unas estadísticas que quién sabe quién las hizo, en fin. Yo creo que lo primero es definir conceptualmente qué es ese fenómeno y generar indicadores. Creo que hay que empezar, además, no te voy a decir a ti, trabajo pero con una investigación cualitativa en serio, ¿no? O sea, súper a profundidad, antes de lanzarnos a ningún tipo de encuesta que, digamos, además lo más probable es que no obtengamos nada, porque son además temas muy sensibles, la gente no suele hablar con candidez, con franqueza necesariamente este tipo de cosas, entonces creo que en lugar de gastar dinero y querer hacerlo muy rápido, quizá invertir en un trabajo fino que nos permita desde saber qué significado le da a las personas a violencia, a lo mejor lo que para ti es violencia no es lo mismo para mí, en fin, ¿no? Entonces creo que sería como súper importante esa parte. Con respecto a aprendizaje significativo, me regreso a educación. Diría, yo creo que también tengo una sensación de que todos sabemos qué queremos del sistema educativo y vuelvo a citar a Polonia. Hay una cosa del norte y la brújula grande que me parece que nos está faltando. O sea, los polacos tenían clarísimo que, desde luego, ya sabemos todos, o sea, que tienen que saber hacer cuentas, más que eso, ¿no? Razonar matemáticamente, tienen que saber leer y escribir su lengua materna, para quien, ¿no? En México, muchísimos para quienes es lengua materna, es como si fuera una lengua desconocida, ¿no? Pero en fin, es una tristeza, es una tragedia nacional la situación de la lectura y la escritura en el país, pero y tantos otros lenguajes, el inglés otro desastre, ¿no? Envueltos en la bandera de la patria, ¿no? Perpetuando y exacerbando la desigualdad del acceso al inglés, es coto de 3, no sé, cuando mucho 2%, otra vez no hay datos, ¿no? Pero yo creo que nos falta esa brújula grande, y termino, insisto, con esta cosa que me dejó muy impresionada, porque la brújula grande en el caso de Polonia era muy clara. Queremos ser democráticos y queremos ser europeos, porque somos europeos y porque en el fondo sentimos que tenemos una parte de nuestra historia que es democrática y queremos abrazar eso. Esa brújula grande, me parece que la verdad no la acabamos de tener, y en parte no la tenemos porque tampoco creo que la tengamos como país. La educación siempre es la construcción de la colectividad, no es nada más.
una cuestión individual. Muy bien, gracias. Blanca Heredia, senadora, por favor. Bueno, sé que nos tenemos que ir ya hacia la parte final de este diálogo, que bueno, la verdad es que por lo menos creo que a lo que a los senadores nos compete nos quedaríamos muchas horas más, porque es apasionante escucharlos y además no solamente es formativo, sino pues preocupante, y es como un desafío para quienes estamos ahora en estos espacios, digamos, de toma de decisiones. Pero en esta parte final yo quisiera retomar nuevamente algunos de los conceptos que aquí nos han compartido, sobre todo a partir de lo que incluso, déjenme decirles, estamos haciendo en la propia Comisión de Cultura, que así como mi compañero, tenemos 3 ejes de trabajo. El primero sin duda tiene que ver con esta revisión del marco legal o la formulación de nuevas leyes, y que en este caso en específico nosotros hemos buscado darle énfasis, uno, a poder ir formulando una ley general de acceso, fomento y disfrute de la cultura, que después de que en la reforma constitucional se reconoció al derecho a la cultura como un derecho humano, es curioso, pero a nivel federal no tenemos una normatividad que nos permita incluso ver cuáles son esos mínimos de acceso y disfrute de la cultura, o cómo pueden relacionarse lo que incluso existe entre el gobierno federal, los estados, los municipios, en fin, todo lo que esto podría tener este piso mínimo a que los mexicanos podamos tener acceso. Y junto a él incluso hemos identificado instrumentos que en otros países existen, como es el tema del bono cultural o del vale cultura, que justamente le permiten a los ciudadanos poder pensar en cómo se democratiza la cultura, viendo la cultura como este tema que nos genera formas compartidas de aprender, de creer, de actuar, de percibir, y que al final del día va a fomentar en lo que yo decía al inicio, temas de convivencia, de tolerancia, de respeto, de todo lo que implica identidad, colectividad, y que al final tiene que ver con los temas que aquí se han abordado, incluso hasta de desigualdad. Un segundo eje, me voy centrando al por qué platicárselos, tiene que ver incluso con la rendición de cuentas, o sea, cuánto estamos gastando en la educación, cuánto estamos gastando en la cultura y cómo lo estamos gastando. Y el tercero tiene que ver con visibilizar muchas de las manifestaciones culturales a lo largo de todo el país. En este último renglón, hace algunos meses convocamos a un concurso infantil sobre dibujo. Digamos, eso no tiene nada de sorprendente. Lo sorprendente, lo afortunado del caso es que hemos recibido muchísimos dibujos de todo el país, de los niños de todo el país. Estaba señalado para niños entre 7 y 12 años de edad en la parte de la primaria. Y digamos, eso es lo atractivo de lo que resultó. El tema era yo quiero a México, y cómo a partir de ellos podían expresar ese cariño a México. Quizá lo dramático con esto que nos han platicado esta tarde es que a la hora que incluso algunos de los jurados que invitamos revisaron todo este material, resulta que encontraron muchos dibujos que, sin ver la edad de quién era el participante, pues resultaba, no solamente revelaba graves ausencias en el tema de la lectura por las faltas de ortografía, sino incluso en el desarrollo motriz de los niños con dibujos que tenían 12 años de edad y que quizá a primera vista podríamos encontrar que resultaban de ser niños de 8 o 9 años de edad. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque creo que efectivamente en estos temas sí necesitamos desarrollar muchas de las habilidades de nuestros niños. Hay quienes incluso señalan que el conocimiento de las matemáticas podría ser mucho más sensible o más fácil si logramos desarrollar temas de la música, o bien el tema de la dicción en la lectura, con todo lo que implican las actividades artísticas del teatro, en fin. Entonces, yo le preguntaría a la doctora Heredia, si ella tuviera que tomar decisiones, ¿cuáles serían 3 cosas que cambiaríamos de la política pública actual que existe en materia educativa? Segundo, yo le preguntaría al doctor Aparicio, ¿cómo logramos entonces también medir que los temas de la cultura pueden ayudar a disminuir estas brechas de la desigualdad en lo individual y en lo colectivo? O sea, si efectivamente comunidades que tienen muchas de estas manifestaciones que todos decimos son inmensas en el país, pueden ayudar a tener estos temas de solidaridad, de cooperación, o son irrelevantes, ¿no? Y tercero, ¿cómo logramos que desde la Secretaría de Desarrollo Social, que estamos hablando de un México incluyente, efectivamente temas de política pública dentro de su menú, dentro de su apertura, efectivamente se convierten en una práctica permanente el hacer todos los aspectos de estas canastas culturales que democraticen el acceso de la población a tener lo mínimo para poder ampliar
habilidades, actitudes, en fin, todo lo que tiene que ver con este binomio que esta tarde pues hemos querido tratar de poner sobre la mesa, ¿no? De la importancia de la educación, la importancia de la cultura y cómo ambas inciden en los temas de la cohesión social. Gracias, senadora. Les comparto que tenemos 10 minutos. Les agradecería que los administráramos de la mejor manera, también para tener la oportunidad de escuchar un comentario final del senador Romero Hicks. Iniciamos en ese orden: Blanca Heredia, Ricardo Aparicio, Enrique González Tiburcio, y le agradeceríamos al final al senador un comentario. Gracias. Blanca, una pregunta desafiante. Lo primero, si yo tuviera que definir 3 cosas, la primera cosa que haría es que me tendría yo que poner a pensarle e invitar a ti, a muchos a platicar sobre cómo construimos una visión que nos permite que los maestros sean aliados en esta reforma, en este proceso. Si no tenemos eso, esto va a fracasar. Porque, hay que decirlo con claridad, muchos elementos de la reforma que eran indispensables, yo he sido muy claramente y públicamente he aplaudido muchas de las medidas. Había que retomar el control del volante. Lo cierto es que un efecto colateral, yo creo que no intencionado necesariamente, pero es que yo sí creo que para hoy por hoy, para el grueso de los maestros del país, la reforma es una amenaza. Sobre todo, no es un carro en el que quieran subirse. El problema es que el carro de la educación sin los maestros no va a ir a ningún lado, y esos nos pueden gustar más, menos, algunos seguro, hay un montón de maestros que lo eligieron y que a lo mejor no fuera su primera opción, pero en el camino se enamoraron, lo que sea. Pero si no encontramos una visión que los interpele, que los entusiasme, ¿sí?, creo que vamos a haber desperdiciado una gran oportunidad. Necesitamos una visión que nos entusiasme a todos, pero muy especialmente a los maestros. Hago un primer intento. A mí, el país que a mí me emociona es el país que me compartió, bueno, muchas partes del país, pero quizás sí lo tuviera que poner en esencia, Diana Magaloni, gran mexicana, que actualmente está en el Museo del LACMA, del Museo de Los Ángeles, del Condado de Los Ángeles, gran museo que compite con el Metropolitano de Nueva York, no es un museo pequeño, y que es una gran especialista sobre todo en códices prehispánicos, en particular el florentino. Y ella alguna vez me contaba una cosa que me dejó siempre muy impactada: cuando juntas a los pintores mexicas, que tenían un lugar muy importante en el orden mexica, a pintar el códice, que era nada más y menos que el modelo, por cierto, era Plinio, o sea, vamos a hacer la enciclopedia de este mundo que se acaba. Y son la élite, y se quedan ahí mientras se mueren pues el 80% de sus conocidos, y deciden no salir porque era importante legarnos a través de sus pinturas, de ese códice, el que era su mundo. El análisis que hace Diana Magaloni revela, entre muchas otras cosas, que ellos habían leído a Plinio, conocían el trabajo de Durero y se estaban hablando con Durero. Yo quiero un país así. Yo quiero un país grande, que se sabe grande, que no sea compleja frente al mundo y que al mismo tiempo se quiere a sí mismo y le gusta, ¿no? Y nos gusta ese país. Y creo que hace mucho tiempo que no siento que nos pasa eso a los mexicanos. Veo a muchos hablando de un México que les pareciera que debería de dejar deberíamos, como para hacerla, tendríamos que dejar de ser mexicanos, algo así. Y yo quisiera, hay muchos, ¿no? Hay muchos libros, de hecho pueden salir aquí a varias librerías y ver, ahí está ese subtexto. Yo quisiera ese otro mundo en el que podemos, insisto, ser grandes, hablarnos de tú a tú con los mejores, seguir siendo lo que somos y apreciándolo. Creo que eso es lo primero que haría. Lo segundo es, enfatizaría el tema de lenguajes, que son lo fundamental y lo más humano, ¿sí? Y ahí meto todo: la lectura, la escritura, o sea, la lengua materna, meto el lenguaje abstracto, el lenguaje de los números, las matemáticas, meto código, o sea, yo metería lenguaje de programación o lenguajes de ese tipo, y finalmente metería inglés, porque
a los pintores mexicas no les pasaba nada hablando latín y griego, ¿verdad? No dejaban de ser. ¿Por qué pasó que eso tiene que estar nada más reservado para un grupo pequeño y que resulta que todos los otros tengan que estar privados de esa ventana al mundo? Porque además el inglés no es un idioma cualquiera, es como la electricidad, ¿no? Es como no estar enchufado, no estás enchufado al mundo. Y tercero, abriría un espacio para innovar y aprender. Bastante radical. Por ejemplo, yo la prepa media superior probablemente la repensaría de pies a cabeza. Es un problema en el mundo, no nada más acá. Sobre todo para una generación que nació, incluso las personas de menores recursos, con posibilidades de elegir cosas que en mi generación, cuando menos, no sé, había un canal de tele de los niños, un horario para las caricaturas de los niños, o sea, no había muchas otras opciones. Muchos de estos niños tienen opciones desde muy pequeños y llegan a la prepa y todo está estructurado y es aburridísimo, inútil, y al final de ahí no hay ningún trabajo. Entonces, yo construiría espacios donde podamos experimentar. A ver, reinventemos la prepa, pero otra vez, empecemos de cero, borremos, ¿no? Gracias. Blanca, gracias. Ricardo Aparicio, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy concreto y muy breve en la respuesta. Creo que lo que usted nos dice, senadora, es una invitación a la nueva etapa del Coneval autónomo constitucional, pero una invitación que al mismo tiempo, y que creo que también tiene relación con lo que nos decía Blanca Heredia, es una exigencia ciudadana de contar con el desarrollo riguroso de un sistema de monitoreo y evaluación de los distintos aspectos y facetas del desarrollo social. Ricardo Aparicio, gracias. Enrique González. La verdad que da para otra sesión de estas tus preguntas. Yo creo que en la parte del México incluyente, de cómo ir transformando todo este conjunto de prácticas, instituciones y demás leyes, yo creo que hay que trabajar en una perspectiva que tenga que ver entre el cambio, la innovación y la tradición. Yo creo que esa es como un elemento fundamental, lo que decía Blanca es central. No queremos dejar de ser mexicanos, queremos seguirlo siendo en una perspectiva donde nuestras capacidades, que tenemos muchas, ¿no?, puedan verse en ese escenario internacional de manera más que competitiva, ¿no? Y competitiva, y bueno, se ha demostrado en diferentes puntos. Yo creo que esa es un poco la visión, ¿no?, o el gran horizonte que nosotros quisiéramos visualizar. Y en el caso concreto, ya muy chiquito, específico de la Secretaría de Desarrollo Social, yo creo que un componente central es voltear a la parte ciudadana, la participación de la gente en su perspectiva ciudadana, familiar, comunitaria. Esa parte creo que tenemos que retomarla, es un punto fundamental. Creo que ahí nos habíamos alejado mucho, ¿no? Y todo pensar en un proceso de reingeniería de programas y de proyectos que están pensados bajo una perspectiva todavía de beneficiarios y no bajo una lógica global de derechos y de ciudadanía. O sea, todo el andamiaje con el que contamos siguen bajo una perspectiva que tiene que ver bajo esta lógica, que es básicamente una lógica de derecho ambiente, y no bajo esta perspectiva de poder generar condiciones, ¿no?, para que la gente pueda ejercer estos derechos en su perspectiva social y desde luego su perspectiva también cultural. Gracias, Enrique González Tiburcio. Senador Juan Carlos Romero Hicks, para cerrar agradeceríamos sus comentarios. Se dice con mucha propiedad que cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender. Y en este momento nuestro país está urgido de aprender. Tenemos una crisis de valores, de confianza, y existe sobre todo una sensación de derrota. Platicaba el sábado pasado con algunos jóvenes en mi entidad federativa en Guanajuato para contrastar lo que era el México de hace 15 años y lo que hoy tenemos.
Hace 15 años había una expectativa de esperanza y hoy hay una derrota nacional. Segundo, la inseguridad no se había desbordado a los niveles de hoy. Tercero, no teníamos los escándalos de corrupción e impunidad tan señalados. Y por otro lado, no teníamos este fenómeno del nuevo lenguaje de las redes sociales. Hoy hemos hablado de cultura y educación. Y Alfonso Reyes reflexionaba que cuando todo se ha perdido, al final lo que nos queda es la cultura. Y en cultura tenemos un orgullo, una identidad, una pertenencia maravillosa que no se ha potenciado de manera suficiente. Y en el tema educativo estamos frente a grandes retos, porque la educación no solamente es verbalizar, memorizar o repetir conocimientos, tiene que ver con la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte de la socialización. Y hoy tenemos jóvenes derrotados, con poca autoestima, adultos que no tienen un proyecto de vida que ofrecerle a sus hijos, y en estas condiciones la educación y la cultura tienen que verse de manera integral, conocimientos, habilidades, valores, conductas y actitudes. Doña Blanca hablaba de la educación media superior. A partir del año 2021 tendremos la obligación del Estado mexicano de garantizar preparatoria para toda la sociedad y no estamos ni remotamente preparados para ellos. Estamos empezando a rediseñar un sistema nacional de bachillerato. Hay más de 140 planes de estudio diferentes y la pregunta es si esos planes de estudio inciden para ser una persona integral, una persona autónoma, una persona que se atreva a soñar, a pensar, a decir, a disentir y sobre todo a comprometerse. Estamos frente a un Consejo Nacional de Evaluación que en las próximas semanas espero que el Senado y la Cámara de Diputados podamos conciliar en una minuta que hemos recibido cuál es esa característica del rediseño institucional del Coneval para evaluar la política social. Y tenemos que pasar de un paternalismo y un asistencialismo a un esquema de desarrollo, porque el paternalismo es peor que la esclavitud. Cuando la esclavitud y el esclavo se revela, hay como un entendimiento de que es justo lo que está haciendo, pero cuando en el paternalismo el siervo lo hace, pareciera que está siendo injusto con quien lo está explotando. El asistencialismo tiene que sepultarse y hoy tenemos que tener estas leyes de garantías, no leyes de protección para poder tener mejores condiciones. ¿Cuál es la cohesión social que va a tener nuestra sociedad mexicana? Evidentemente que el reto es muy grande, hay que trabajar. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, les agradecemos mucho el haber participado en estos diálogos públicos por un México social. Gracias a todos, senadora. Buenas tardes.